A partir de estos momentos, nos enlazamos con las regiones del país a través de Conexión Perú. Te informamos y te acercamos al Perú. Nos vamos a trasladar hasta Cajamarca. Vamos a conversar con el doctor Lenin Chuquilín, ex prefecto de Cajamarca y director nacional de Gobierno Interior del Ministerio del Interior. Qué gusto saludarlo, doctor Chuquilín, muy amable, muy buenas tardes. No, encantado. Muchas gracias a todos ustedes después de un tiempo. Sí, usted también ha reaparecido, lo he visto en varios medios en Cajamarca, ya opinando sobre la situación política, sobre la coyuntura. ¿Cómo está observando el momento político? Usted ha sido autoridad en su momento durante el gobierno de Pedro Castillo. Yo mencionaba que ha sido prefecto en Cajamarca y a la par también ha sido director nacional del Gobierno Interior. Entonces, ¿cómo está observando ya el panorama político? Mire, la situación es compleja. Yo ya lo venía expresando desde que estábamos en el Ministerio del Interior, en las diferentes reuniones que nosotros teníamos con el ministro, los viceministros, porque teníamos toda la información recogida desde los tenientes gobernadores, estos prefectos, subprefectos, organizaciones y líderes sociales de las diferentes regiones del país. Y eso efectivamente nosotros lo hemos venido plasmando en los diferentes informes para inteligencia. Y avisorábamos efectivamente que ya por el mes de diciembre se iba a generar una convulsión social y se entregó esos informes de manera oportuna. Sin embargo, no se tomaron quizás las previsiones posteriormente a ello. Yo ya renuncié a las acciones de la Dirección del Gobierno Interior, pero siempre preocupado de lo que pasa en el país, generando esos consensos, ese llamado también a la paz, a la tranquilidad, pero no podemos estar tranquilos como ciudadanos sabiendo de que el derecho a la protesta es un derecho y no es un delito. Claro que lamentablemente, sí. Cuando no hay una lectura política, cuando no se ve esa acción de parte de los gobernantes hacia los líderes sociales y generar una acción de diálogo realmente y por el contrario más bien generar una represión, eso genera mayor violencia. Ya hay un pronunciamiento de los diferentes organismos internacionales y hoy el Estado peruano está efectivamente siendo citado para dar explicaciones de estos asesinatos y por qué no, pues, que van en contra de los derechos humanos. Usted en realidad cuando hace el análisis no deja de tener razón, ¿no? Hay que condenar los actos de violencia, venga de donde vengan, doctor Chuquilín. Aquí no hay violencia buena ni violencia mala. Violencia es violencia, doctor Chuquilín. Entonces, así como nosotros acá en este espacio hemos condenado, sí hubo excesos de parte de la Policía Nacional, de las Fuerzas Armadas. ¿Cómo mira usted lo que ocurrió ayer en Puno? Hemos visto que los propios soldados han salido a declarar que los han apedreado, los han correteado, los han obligado a lanzarse al río. ¿También tiene que ser investigado, doctor Chuquilín? Usted que es una persona defensora de derechos humanos. Por supuesto, nosotros hemos expresado de que las acciones de violencia deben ser sancionados y castigados conforme a ley. Pero esto también, por un punto, debemos partir en un orden en todo caso. Primero, debe respetarse desde el Estado el derecho a la protesta, a la manifestación, a la libre expresión. Punto número uno. Y no generar la represión. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, cuando incendian una comisaría como en Juli, cuando reducen, usted es abogado, usted es jurista, y reducen un poder judicial así como ha quedado en cenizas? Usted seguramente ha visto las fotografías que ha puesto el Poder Judicial. Entonces, ¿eso es una violencia pacífica? ¿Eso es una protesta pacífica? ¿Es una protesta pacífica? Sí, entonces, lo decíamos de que debe garantizarse de parte del Estado este respeto a los derechos de la población a manifestarse y garantizar desde la policía, las fuerzas del orden, las instituciones, de que esto no transgreda pues los derechos tanto de la propiedad pública y privada.
De darse eso, efectivamente ahí es donde tiene que actuar la fuerza pública, sí, pero no con la represión con disparos al cuerpo y a la cabeza como hemos visto. Eso ya efectivamente transgrede los derechos humanos. Toda acción de violencia que vaya en contra de las instituciones públicas y privadas, puedo hablar desde la experiencia que nosotros impulsamos en Cajamarca. Como autoridad, en el tiempo que desempeñé la prefectura de Cajamarca, hubieron diferentes marchas, diferentes protestas. Sin embargo, ¿qué es lo que hicimos? En representación del Poder Ejecutivo, al cual nosotros sí lo hicimos, generar espacios de diálogo en la misma prefectura con los líderes sociales, con los manifestantes, con los representantes de las organizaciones sociales, aquellos que bloqueaban vías. Nosotros los llamábamos de manera conjunta con la Fiscalía, con la Policía, y eso efectivamente permitió a Cajamarca y hasta el día de hoy tener una ciudad, tener una región pacífica que generan sus marchas, pero no hay desmanes en Cajamarca, porque efectivamente la policía lleva ese control, ese acompañamiento. Cuando la gente va desplazándose, la policía no se pone adelante, acompaña y efectivamente genera recomendaciones de la mano con la policía, de la mano con la fiscalía, y eso no se ha visto en otras regiones. La represión va a generar una reacción. Ahora, usted es una persona muy allegada, usted siempre ha dicho que Pedro Castillo era su amigo. ¿Qué le ha parecido a usted mirar ayer los videos que han difundido los medios de comunicación? Son videos inéditos, no han sido editados, el presidente Castillo está tranquilo, no está dopado, no está drogado, muy por el contrario direcciona, es un director de cámaras, por un rato es un guionista, por un rato es un productor periodístico, póngase bien, se acomoda el saco, se acomoda la corbata. ¿Qué le ha parecido lo de su amigo Pedro Castillo? Son parte de la investigación que efectivamente y el señor presidente Pedro Castillo ya lo ha expresado en una declaración de que él es el único responsable de haber dado ese mensaje. Bien, el análisis corresponde ya, o la investigación de cómo se fue preparando, cómo se redactó el documento, quiénes participaron, es parte de la investigación. Pero por lo pronto ya hemos tenido declaraciones ya del señor presidente, incluso difundidos en un medio internacional, que él es el único responsable de haber emitido ese mensaje. Pero ayer las imágenes demuestran otra cosa, doctor Chuquilín. Usted es un hombre de derecho, un hombre que además es muy respetuoso de los derechos humanos, ¿no? ¿Ha visto cómo actuó la señora Betsy Chávez? ¿Ha visto que ha estado muy cerca también él, expresidente del Consejo de Ministros? O sea, no actuó solo, usted lo sabe, son evidencias, son hechos contundentes, ¿no? Las evidencias van a tener que ser corroboradas. Efectivamente, yo conozco el derecho penal, asumo la defensa de muchas personas en la defensa de procesos penales, judiciales, así que todas las acciones, videos, acciones que generen como evidencias van a tener que ser contrastados, corroborados con las declaraciones, y efectivamente es parte de la investigación. Nosotros lo que podemos generar es una opinión, sí, pero en este caso tengamos en cuenta de que los hechos fueron dados el día 7 de diciembre y a la fecha efectivamente tenemos que tener un contexto diferente. Un contexto que aún no hay explicación por el cual se ha tenido que dar esa acción o cuál fue el motivo que llevó a generar este mensaje, y que efectivamente ahora tenemos las acciones totalmente diferentes, ¿no? En un contexto politizado que no permitió efectivamente la gobernabilidad que, se propalaba o se aspiraba de parte del señor presidente. Más aún cuando hemos tenido pues actos de gobernabilidad de gente de mucha experiencia, pero elegir a los mismos hoy, ¿no? Dicen por mucha experiencia, ¿cuánta experiencia se ha tenido para seguir gobernando? Sin embargo, también se ha hecho mucho daño al país, obteniendo esos recursos del Estado de muchos gobernantes que ahora están siendo procesados. Y eso es lo que debe de preocuparnos dentro de la gobernabilidad, dentro de la democracia, para el país. ¿Qué le espera de aquí a futuro al país? Eso es lo que tiene que preocuparnos. De saber elegir a los mismos, efectivamente tendremos los mismos resultados.
Pero si nosotros aspiramos a políticos que tengan liderazgo, que conozcan de cómo se administra el Estado, hay tantos oportunistas que no saben ni siquiera cómo administrar las instituciones. Y en ese interés efectivamente se rodean de mucha gente que al final van a terminar pues haciéndole mucho perjuicio económico, principalmente a nosotros, de todos los peruanos. ¿Ese es el caso de Pedro Castillo, que estuvo rodeado de gente con intereses particulares? Lo que estoy hablando es la clase política que nos ha gobernado. Muchos expresaban, y lo venimos escuchando ahora, ¿no?, de que son muy experimentados en haber logrado la gobernabilidad. Pero ¿cuánta experiencia podemos tener en todos los gobernantes del país que se creían muy inteligentes en gobernar al país? Y eso efectivamente ha tenido grandes consecuencias, que ha generado mucha inestabilidad y nos ha llevado a la debacle en lo cual nosotros tenemos ahora, ¿no? ¿Cuántos partidos políticos que no son partidos políticos? Simplemente son grupos que se organizan con intereses para hacer daño al país. ¿Cuál cree usted que, como hombre de derecho, sea la salida, no sé, más adecuada, menos traumática para el país en las actuales circunstancias de Otto Chuquilín? Mire, lo he expresado constantemente, de manera reiterada, y lo digo y lo hablo ya con experiencia, de manera directa. Aquel político, aquella persona que aspira a ser un buen político, que no tenga o que no sepa dar una lectura a la realidad nacional, y peor aún, que no sepa generar el diálogo, será un ciudadano más, menos político. Porque aquella persona que asume la política es para servir, pero hay que servir generando diálogo. Y una vez que se genera el diálogo, es donde se va a tener y se va a saber analizar cuáles son las necesidades en cada una de las zonas de nuestro país, costa, sierra y selva, de tal modo que sabrá priorizar cuáles son las necesidades más urgentes: carreteras, salud, agricultura. Pero si aquel político se encierra en sus cuatro paredes y no sale a dialogar, no conoce la realidad, y en vez de dialogar genera represión, en vez de dialogar genera aislamiento y solamente se reúne con pequeños grupos, efectivamente está aislándose al país, como siempre se ha hecho a nivel nacional y en los diferentes años de gobierno desde que se instauró efectivamente nuestra democracia en el país. Muchos gobiernos efectivamente han fracasado por falta de diálogo. Aquella persona, aquel político que no tiene diálogo, que no tiene liderazgo, efectivamente va a seguir en esa situación de no saber llegar a la gente y va a generar discriminación, como ahora lo está haciendo. Muchos políticos que lo tenemos en el Congreso de la República, más del 96% de rechazo. ¿Qué es lo que están generando? Discriminación constante a nuestros propios peruanos. Eso no es hacer política para los peruanos. Usted siempre ha tenido una vida política muy activa, ¿no? ¿Va a participar en política ya activa, con alguna agrupación política? ¿Aspira a lo mejor al Congreso de la República, a lo mejor a un cargo en la municipalidad o la gobernación regional de Otto Chuquilín? Hay varias organizaciones políticas que sí nos han buscado, pero bueno, nosotros estamos trabajando más que todo en la defensa de los derechos humanos, en la cual ha sido mi vida, el trabajo con los jóvenes, dictar conferencias, acompañar las organizaciones sociales. Por el momento estamos centrados en ellos. Bueno, nuestra vida política, somos humanos, somos animales políticos, y bueno, mientras nuestro país nos requiera, mientras nuestra nación necesite el servicio de nuestros aportes como profesionales, efectivamente estaremos llamados siempre. No hay que cerrar las puertas al servicio de nuestra patria. ¿Por qué? Porque efectivamente hay que apostar por personas comprometidas con el servicio verdadero a las necesidades de nuestra gente, con diálogo permanente, sin estar encerrados en cuatro paredes, saber atender las necesidades de nuestra gente, sobre todo de las zonas rurales, y es en ello en lo que tenemos y hemos hecho énfasis en la lucha y en la atención con las organizaciones sociales. Vamos a estar permanentemente en todos los espacios. Si el país nos llama en cualquier momento de servir a nuestra nación, desde cualquier espacio estaremos atentos siempre a ese trabajo. Escuchaba unas declaraciones suyas a varios medios en Cajamarca. Usted señalaba que
se alistan una serie de movilizaciones, de protestas, ¿no? ¿Qué tipo de protestas se alistan en Cajamarca, doctor Chuquilín? Bueno, es de todo lo que nosotros estamos teniendo en conocimiento. Yo personalmente estoy más abocado a la defensa de muchas personas, pero bueno, todos los días nos hacen llegar información de diferentes gremios, organizaciones. A partir del 12, 13 de este mes, efectivamente, se proyectan o se han programado ya diversas marchas a nivel nacional en varias regiones. Entonces, bueno, eso es lo que nosotros podemos comentarlo. De espacios de rondas, de espacios de mujeres, de espacios de jóvenes, de universidades, del sur principalmente. Entonces, nosotros podemos comentar en mérito a lo que la información que nos hacen llegar. Muy bien, doctor Lenin Chuquilín. Yo le agradezco la amabilidad de haber compartido esta comunicación con Conexión Perú a través de RCR, Red de Comunicación Regional. Vamos a estar molestándolo permanentemente para hacer precisamente un análisis, un ejercicio del contexto político, ¿no? Considerando que usted asumió función pública, primero como prefecto en Cajamarca, luego como director nacional de Gobierno del Interior en el Ministerio del Interior, y además usted es un activista permanente como jurista, como abogado de los derechos humanos. Yo le agradezco la amabilidad, doctor Lenin Chuquilín. Ha sido un gusto conversar con usted. Gracias a ustedes y siempre ese reconocimiento a su trabajo, a su labor, y que la información siempre sea pues transparente de todos los puntos de vista. Muchas gracias. Muy amable. Conversamos desde Cajamarca con el doctor Lenin Chuquilín, es prefecto de Cajamarca, es director nacional de Gobierno Interior del Ministerio del Interior. A partir de estos momentos, nos enlazamos con las regiones del país a través de Conexión Perú. Te informamos y te acercamos al Perú.